Muy bien, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gran placer ver cómo este impulso de ADBLIC hace unos años va tomando cada vez más fuerza y se va transformando como en una ola y un centro de pensamiento, lo cual es muy bueno. A lo largo de la mañana, y pensando en lo que iba a decir, siempre tengo los sentimientos encontrados, porque uno tiene la sensación de que hay mucho para decir por la agenda que tenemos delante, pero también uno mira los espacios vacíos y piensa, desde que me recibí en la Facultad de Ingeniería en el año 78 hasta acá han pasado muchas cosas, cuáles dejé de hacer que tal vez ayudaron a que la situación hoy no sea como uno quisiera. Y estos son los sentimientos encontrados que me da la sensación que los tenemos que hacer. Tenemos que mirar el futuro, pero también tenemos que interpelarnos, porque evidentemente algo pasó. Y también tengo una cierta sensación de inseguridad. Por un lado, creo firmemente y positivamente que en la política están pasando cosas positivas. Me toca recorrer mucho el interior del país, conocer mucha gente, mucha dirigencia joven, sobre todo en esos lugares. Creo que en la Argentina efectivamente hay talentos. Federico se encargó de demostrarnos cuáles eran talentos que increíblemente transforman la vida de muchísima gente. También hay otros talentos que a lo mejor no salen en los libros Guinness de empresarios, pero como el doctor Albino transforman una forma de ver un problema social y cómo resolverlo de una forma humana tal vez sorprendente. Pero por otro lado, me da la sensación, y tal vez es una sensación equivocada, que no estamos yendo todavía al fondo de la cuestión. Estamos cerca, pero no estamos yendo al fondo. Porque para estas agendas que se van planteando, estas agendas enormes de cambios brutales, vamos a necesitar personas. Entonces la pregunta es, ¿dónde están esas personas que van a hacer suficiente cantidad de cosas de manera diferente como para producir el cambio que se necesita? Y si esas personas tendrán la paciencia de aguantar la agenda que se les viene encima. Y ya hace unos años que la preocupación que tenemos, especialmente en el IAE y con algún grupo de colegas un poco más amplio, es cómo hacemos a que muchas más personas en Argentina tengan vocación dirigencial. El problema de lo que pasa a otros es un problema mío. El problema de lo que pasa fuera de mi organización es un problema mío. El problema de qué le pasa a aquellos que no tienen ninguna libertad o ninguna capacidad para poder cambiar nada, también es un problema mío. Y eso es vocación dirigencial, la vocación por lo común. En algunos casos será meterse en la política, en otros casos será desde donde uno está mirar más al costado y hacerse cargo y establecer redes de cooperación y redes de trabajo que sean distintos. Y todavía, esta es la sensación que tengo, no veo que esa vocación dirigencial esté presente en la cantidad y calidad que deberíamos tener. Lo que es peor, me parece que hemos sufrido un retroceso enorme en la universidad en los últimos años. Estamos casi en el límite de universidades sacatítulos, o sea, academias Pitman un poco más sofisticadas y legalizadas, pero no lugares en donde se entrenan las generaciones que deberán ayudar al desarrollo de un país. Entonces ahí, ese es me parece, uno de los puntos centrales. ¿Qué podemos hacer desde el lugar donde cada uno está para generar más vocación dirigencial? ¿Qué parte de lo común en esta agenda vamos a tener? O sea, muy bien, puede haber un nuevo presidente, ¿y quién es más? ¿Qué va a hacer el resto de la sociedad por todo eso? Hay un autor mexicano, se llama Enrique Krause, que lo llama como que la Argentina es un misterio teológico, ¿no? Bueno, o sea, mezcla todo, misterio, teológico, viene de México, en fin, es bastante complicado hacer la exégesis.
Pero dijo algo una vez que es tremendamente revelador. Dice, ¿por qué da la sensación de que no aceptamos valores positivos? Si estamos hablando de valores positivos desde las 9 de la mañana hasta ahora, ¿por qué no los aceptamos? Porque a lo mejor estuvimos diciéndolos hace 5 años atrás. Y alguno habrá participado 10 años atrás de que estábamos hablando de que estos valores faltan. Entonces, evidentemente, en el medio hay algo que nos frena, porque en los comentarios que recién decía Juan José, de una mala actitud empresaria dirigencial que nos arrastra a todos, también alguien podría decir, ¿y por qué siguieron en el cargo? ¿Por qué siguen siendo representantes o siguen siendo reconocidos como representantes? Es como que el principio de acción y reacción se nos ha roto también. O sea, y este me parece que es uno de los problemas de fondo. ¿Cómo vamos a generar más vocación dirigencial en el país? ¿Cómo vamos a generar más vocación por encargarnos de lo común? Eso es una parte del problema, me parece. La otra parte del problema es que también me da la sensación de que estamos hablando de cambios, y eso es bueno, estamos hablando de nuevas políticas para algunas cosas, eso es bueno, pero creo que no estamos yendo a la raíz de lo que es un verdadero proyecto de desarrollo sustentable para una sociedad. Digo, a propósito, no digo país, sino para una sociedad. Porque los proyectos de desarrollo sustentable, cuando uno saca todos los tecnicismos y mira cierta seguridad jurídica, marcos institucionales, calidad institucional, en fin, racionalidad en la mayoría de las cosas, dice, ¿y por qué se sostienen? ¿Por qué había 2 regiones que hicieron el mismo planteamiento y una lo pudo hacer y otra se cayó? Y en el fondo lo que están en el medio fueron las conductas dirigenciales. Fueron conductas de personas que fueron deteriorando eso. Se sabía lo que había que hacer, pero no se hizo. Se sabía que había ciertas reglas a cumplir y uno se apropió primero del no cumplimiento y después automáticamente corrió el no cumplimiento a otras. Yo creo que lo que tenemos que pensar, asociado a eso de lo que hablaba recién de ese misterio teológico, como dice Krause, es, ¿pero qué conductas tenemos que cambiar para ayudar a que los que dirigen realmente puedan implementar esas políticas? Y ahí creo que nos tenemos que interpelarnos muchísimo. Se habla, creo, de la corrupción y se habla como una corrupción clusterizada. La corrupción en el Estado y no tiene que prescribir y una serie de cosas. La corrupción está instalada como manera corriente de funcionar en la sociedad. Digamos, existe en todos los niveles de la sociedad. Parece ser nuestra forma de comportarnos en la sociedad. Hay innumerables ejemplos. Desde cosas que yo veo en el colegio de San Isidro, del obispado, donde mando, por suerte ahora me queda uno en colegio, pero donde mandé todos mis hijos al colegio, en lo que comentan los padres de ese colegio católico. Y digo, pero el 80% estamos fuera de la ley. Entonces, este es parte del problema, me parece. Hay problemas en las conductas que nosotros tenemos que ver, que son parte de este misterio teológico que tiene la Argentina. Y así podríamos enumerar otras cuestiones que van asociadas a esas. El no cumplimiento de las leyes, como decir, no, pero es que la ley no se cumple. Y alguien podría decir, entonces, ¿qué enseñan en las escuelas de Derecho? Si uno mira, y esta discusión la he llevado con varios abogados relevantes en los últimos meses, es, ¿a qué se reduce la justicia en Argentina? Argentina es un país sin justicia. Hay institución, justicia, que teóricamente maneja ordenanzas, pero la virtud de la justicia, la virtud como tal se ha perdido. Ayer justo tenía una discusión con un abogado, digamos, o sea, donde mostraba casos en donde las decisiones que había tomado la justicia en una serie de cosas eran lo más lejano a la ética posible, simplemente que había uno que pagaba más que el otro. Y no pasaba nada, ahí quedaba el asunto. Pero estamos muy acostumbrados a que nos hable de justicia, de algo que es simplemente una negociación entre partes.
lejos de la virtud de la justicia. Y sin esa sensación, sin esa sensibilidad de virtud, de la justicia como virtud, es muy difícil hacerse cargo de los problemas. Y este es el tema. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Y qué conductas son las que, en definitiva, tenemos que ayudar a cambiar en toda la sociedad? Porque están metidas como parte de nuestra vida diaria. Y sumaría a eso un debate que me parece que es, no digo esencial, si todos los académicos que a veces se les ocurre una idea dicen que lo que ellos proponen es esencial, no es esencial, pero me da la sensación, de vuelta, que no estamos yendo a la discusión de fondo de que las buenas ideas que tenemos, los buenos proyectos, este nuevo entusiasmo de que algo puede cambiar, se nos puede quedar fusilado si no definimos políticas de Estados en 4 cosas que van más allá de lo económico, lo institucional y una serie de cuestiones. La primera es qué política vamos a tener para sacar gente de la pobreza. Y eso va totalmente asociado al mundo de la educación y al mundo del trabajo. Cualquier otra cosa que sea sacar gente de la pobreza que no incluya educación, incluya trabajo, es un plan falso. O sea que, y eso me parece que es un punto central, porque la pobreza, y esto no es una estigmatización de ninguna manera, va asociada también al narcotráfico. Es decir, no puede haber ciertas partes de la cadena de valor del narcotráfico si no hay circuitos de pobreza que estén envueltos en esa cuestión. Y el narcotráfico me parece que es una política que todo el mundo deberíamos estar preocupado por cuál va a ser el trato que se le va a dar al narcotráfico durante los próximos años, porque si no el destino es muy complicado. Y la tercera, que va asociado con eso, pobreza, narcotráfico, es la corrupción, porque sin lavado de dinero, sin negocios espurios, sin la posibilidad de comprar policías, sin la posibilidad de comprar jueces, el circuito del narcotráfico no cierra. Entonces la corrupción avanza por ahí. Y me da la sensación de que si no estamos todavía mucho más preocupados por estas cosas y no exigimos y no pedimos y no participamos en ver cómo lo vamos a solucionar, cualquier proyecto de desarrollo que se base en cambiar la economía, cambiar algunas ideas, cambiar ciertas formas por arriba de funcionamiento, este es el talón de Aquiles que tenemos en la sociedad, por lo menos mirado hacia el futuro que veo que va a tener. En el 2040 mi hija mayor va a tener más de 50 años y mi hija menor va a tener 30 años, con lo cual espero que sus hijos, los hijos de ellas, en el 2040 no estén haciéndose este planteo y digan, este triángulo de las Bermudas, del narcotráfico, la corrupción y la pobreza, finalmente en la década 2015-2025 fueron desterrados. Pero para eso exige mucha gente dispuesta a participar, pero no participar solamente por voluntarismo, sino participar porque desarrollan vocación dirigencial. Y para terminar, la otra política que deberíamos tomarla como política de fondo, de discusión en todos los ámbitos, es el tema de la educación. Todos los países grandes se hicieron en base a educación. Nosotros lo perdimos al tema hacia fines del siglo XIX, misteriosamente, no sé por qué, porque Sarmiento era coetáneo de Bismarck. Bismarck, uno de los padres fundadores de Alemania, dijo en su momento que Alemania sería lo que sea su educación. Después lo favorecieron creando el barco, el barco insignia de la Armada alemana, pero fue hundido en el Mar del Norte. Alemania será lo que sea su educación. Estaba repasando, porque el otro día estaba mirando la historia americana y viendo cómo fueron formando dirigencia. Y Jefferson, 1816, dice, la única solución para tener un país es educar al pueblo. Porque educando al pueblo se eliminan los fantasmas de que la gente haga las cosas mal. Nosotros creo que todavía tenemos que, en la educación, sí producir cambios muy, muy profundos. Si uno mira en general lo que pasa, no estamos preocupados por la educación en la medida que deberíamos estarlo. Esa es mi sensación. Así como creo que no estamos preocupados por el narcotráfico,
en la medida. Si estuviésemos más preocupados, habría más reacción. Entonces, ¿qué significa ser dirigentes en 2 minutos, ¿no? Perfecto. ¿Qué significa ser dirigentes en esto? ¿Qué parte de estos problemas de fondo pasan a formar parte de mi preocupación de los próximos años? De tal manera que en las próximas reuniones de ADBLIC, yo por lo menos a nivel personal, si logro descubrir alguna de estas cuestiones, pueda decir, bueno, no dejé tantos agujeros en blanco como debería haber dejado. Y José Ingenieros, ahora me hiciste acordar a José Ingenieros, o sea, que es el que vos mencionaste, decía algo como que muchos nacen, pocos viven. Y esto es muy profundo. Tal vez el gran desafío que tenemos en la dirigencia argentina, en aquellos que hemos tenido la suerte de tener un poquito más de posibilidades que otros, es, ¿vamos a vivir estos años? Y si vamos a vivir es porque le vamos a tener que cambiar, hasta del punto de vista del empresario, una lógica enorme. El empresario habitualmente dice, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a tener? Y creo que el dirigente dice, ¿cuánto voy a dejar? Y creo que están los años por delante para pensar, ¿cuánto vamos a dejar? ¿Cuánto más vamos a dejar? Comentario final. Si repasamos las últimas 3 décadas de gobiernos, que es la que me toca a mí, porque prácticamente me recibí de la facultad, empecé la vida profesional y empezó la democracia casi simultáneamente, uno mira y dice, ¿cómo nos hemos manejado? ¿Con qué legitimidad han operado? La última década creo que es clara que es la legitimidad del poder. Yo hago lo que el poder me permite hacer, punto. Después está la legitimidad legal. Algunos se han movido un poco más en el límite de la legitimidad legal. Para ser líderes que cambien y mejoren a las personas, como decía Juan José recién, tenemos que tener legitimidad moral. En eso todos podemos ser dirigentes. Y como en el fondo tenemos que cambiar las conductas que no nos permiten salir de ese misterio teológico de que estamos empecinados en no cumplir con los valores que nos harían grandes, esa va a ser nuestra primera labor dirigencial, poder ser ejemplos para los que tenemos al lado. Y eso va a significar cambios muy profundos de conductas. 2 virtudes fundamentales. Primero, fortaleza, porque vamos a tener que aguantar los embates, vamos a tener que decir cosas que no gustan. Y lo segundo, ante el tiempo terminado, valentía. Porque me parece que tal vez esta valentía que hizo grande la Argentina en el siglo XIX, no sé por qué la hemos ido perdiendo, y gente u otros, o colegas ciudadanos, nos han ido quitando partes de nosotros mismos que no se nos debería haber quitado, pero que no fuimos capaces de enfrentar. Si somos fuertes y valientes, tal vez, evidentemente, esta agenda de reconstrucción moral que tiene que llevar adelante la dirigencia, estoy seguro que en el 2040 será parte de la historia que ADBLIC contará en ese momento. Gracias.